Hoy vamos a hablar del concepto del aprendizaje y de los tipos de aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado del estudio, de la experiencia o de la observación. Siempre que hablamos de aprendizaje, hablamos de algo que se va a desarrollar en el tiempo, paso a paso y con la influencia de diferentes factores en la vida de cada individuo. Por eso encontramos diferentes tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje receptivo, cuando el sujeto solo necesita comprender el contenido de lo que está observando para reproducirlo. Recepta, recibe la información y va a imitarlo, va a reproducirlo. Tenemos el aprendizaje por descubrimiento. Es cuando el individuo no recibe los contenidos de forma pasiva, tranquila, sino que va a despertar a un nuevo conocimiento, va a sorprenderse y esa sorpresa va a causar emoción y eso va a permitir, esa emoción va a ser el refuerzo que va a permitir, va a canalizar, va a potenciar el hecho de que esa persona grabe, mantenga esa información y alimente su memoria con ese nuevo conocimiento aprendido. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje repetitivo. Se produce cuando un alumno, un individuo, memoriza contenidos sin comprenderlos relacionados con sus conocimientos previos. No interesa comprender mucho lo que estoy aprendiendo, sino más bien memorizarlo, guardarlo, no olvidarlo. Entonces, muchas veces aquí falta el proceso de reflexión. Aquí no es necesario entender mucho ni comprender mucho, sino el éxito es retener. Y esto pasa cuando, por ejemplo, los niños chiquitos en la primaria aprenden los nombres de las letras sin saber a qué se refiere. Es simplemente un símbolo, es la bolita con un palito y es A, es un gusanito y es la E, es un palito con un puntito arriba y eso voy a decir I. ¿Cuándo es que el niño va a entender la real dimensión del lenguaje? Cuando comience a unir, que ese es otro momento en el proceso de aprendizaje, a unir las letras, a formar palabras y esas palabras van a referirse a determinadas representaciones, a determinadas cosas, a determinados símbolos, a determinados objetos, y entonces esa relación entre lo que digo y lo que veo hace con que yo vaya, entre comillas, bautizando las cosas que conozco, voy a darles nombre y esas cosas ya no van a ser recordadas solo por su forma o su color, sino por el nombre que le voy a dar a ese objeto, a esa cosa. Así que hay un proceso de aprendizaje que es simplemente repetir, repetir, repetir sin entender, sin comprender. Y hay otro escalón en el proceso de aprendizaje en el que ya llego a entender, a comprender y estamos lógicamente frente a otras fases, no solamente fases del conocimiento, sino fases del desarrollo, incluso intelectivo de la persona que está ahí en otro momento en el que ya comprende las cosas y cuando las aprende y las retiene porque las entiende, no solamente porque las repite. El aprendizaje significativo es cuando el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos. Hay cosas que vamos aprendiendo en el camino y en el camino hacia adelante también vamos a ir relacionando lo que ya aprendí con esto nuevo y voy a ir enriqueciendo toda ese bagaje de información que tengo en mi mente en el proceso que he realizado de ir aprendiendo poco a poco. Hay un aprendizaje observacional. Se da
al observar, como el nombre mismo lo indica, el comportamiento de otra persona y esa persona voy a considerarla un modelo. Un modelo que puede ser por la positiva y lo voy a imitar porque me gusta lo que estoy viendo, o un modelo que no me gusta lo que estoy viendo y por tanto lo veo, aprendo, pero luego rechazo, me niego a eso. O sea, es un aprendizaje, pero que no lo voy a repetir, no lo voy a imitar, pero ya lo aprendo, ya sé que eso está mal, ¿no? El aprendizaje latente es el que se adquiere un nuevo conocimiento, no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo externo para yo repetir eso que yo he aprendido. Vamos a poner el ejemplo de cuando aprendemos eh, primeros auxilios, por ejemplo. Aprendemos a salvar una vida. ¿Cuándo es que esos conocimientos que yo aprendí en ese curso de primeros auxilios va a salir a la luz? Cuando haya una situación de emergencia, cuando se me presente una situación de emergencia en un momento menos pensado y debo actuar recordando lo que aprendí y ese aprendizaje lo necesito en determinado momento para salvar una vida, por ejemplo. Entonces, aquí aparecen estos dos conceptos, la enseñanza y el aprendizaje. Dos conceptos que están íntimamente relacionados. Enseñanza significa transmitir, comunicar conocimientos, tanto conocimientos especiales como conocimientos generales sobre un determinado tema. Y el aprendizaje es la acción de instruirse, recibir, procesar información en un determinado tiempo y en un determinado espacio. En este momento, cuando hablamos nosotros de las teorías constructivistas en las que el individuo construye su propio conocimiento, el niño, el adolescente son protagonistas en la búsqueda de su propio conocimiento. Vamos a ver diferentes roles del alumno en la actualidad. Vamos a ver, por ejemplo, cómo el ambiente se modifica y así también nuestro comportamiento se modifica. Vamos a ir adaptándonos a lo que el ambiente nos va presentando, es la capacidad de adaptación del ser humano a diferentes espacios y diferentes ambientes. Saber trabajar en equipo es lo que se busca hoy más que nunca en los alumnos, esa capacidad de ser parte de formar parte de un grupo, de poder relacionarse, de intercambiar la sana competencia, incluso surge con estas ideas. Aplicar propuestas creativas y originales para resolver problemas. Si el niño en la actualidad es constructor, el adolescente en el proceso de aprendizaje es constructor de su propio conocimiento, lógicamente debe presentar propuestas, debe presentar ideas y debe saber aplicarlas en los diferentes momentos en los que desarrolla su aprendizaje. También el rol del alumno es tener una capacidad clara para aprender lo bueno, para desaprender aquello que no vale, que no le va a aportar nada y también reaprender, saber tomar decisiones, ser autónomo, ser independiente, tener sus propias ideas, pensar con su propia cabeza, es algo fundamental. Aplicar las técnicas del pensamiento abstracto, quiere decir no todo se ve, no todo se toca, no todo se siente físicamente, sino que hay un montón de elementos, de conocimientos, de ideas, de pensamientos que son ideas, que son eso, pertenecen al mundo de lo abstracto, de lo que no se ve, lo que no se toca, pero que existe. Y es por eso y es por eso que se puede hablar, perdón, con un joven, con un estudiante, con un niño, se puede hablar del amor. Y no es el corazoncito que se dibuja en una hoja. Se puede hablar de la esperanza y no es el color verde de una bandera. Entonces, desarrollar en los jóvenes, en los niños, en el estudiante, esa capacidad de abstraerse, de viajar con la mente, de imaginar, también es parte del proceso de aprendizaje.
Saber identificar problemas y desarrollar soluciones. Enseñarle a ese joven, a ese niño, a que debe ser una persona proactiva. Quiere decir avanzar, caminar, buscar soluciones a los problemas. Y los elementos del proceso de aprendizaje que vamos a encontrar en este camino son, en primer lugar, aparece mucho cuando son los niños chiquiticos, sobre todo la competición, ¿no? Competir para avanzar. Conocimiento de resultados. Es importante saber a dónde se llega. Evaluar esos resultados. ¿Son buenos, son malos? ¿Cómo estamos? La metodología. ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Cuáles son los instrumentos, las herramientas que voy a utilizar para enseñar? Las etapas del aprendizaje es fundamental. Aquí algo que habíamos visto en una clase anterior, que era el tema de la neurociencia y la pedagogía, esa relación tan estrecha. Los objetivos, a dónde quiero llegar, los contenidos, de qué voy a hablar, con qué voy a trabajar, cuáles son los temas que vamos a conocer, a abordar, a analizar. Y también la intención, qué pretendo a la hora de educar, qué pretendo cuando estoy enseñando, qué se pretende con esos caminos de aprendizaje. Y los elementos fundamentales cuando hablamos siempre de la enseñanza, de la didáctica, de la educación, del aprendizaje, son en primer lugar el alumno, que es el centro de todo, el medio, cómo, ¿no? El camino, el canal, el profesor, que es el otro protagonista de toda esta novela, los métodos y las técnicas de enseñanza que voy a utilizar, qué contenidos voy a abordar y los objetivos, hacia dónde voy con ese trabajo de enseñanza y aprendizaje. Se puede decir que el aprendizaje, por tanto, es un proceso, un camino complejo. Y la esencia es, al aprender, adquirir un nuevo conocimiento, una nueva habilidad, una nueva capacidad. Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir a la solución de problemas concretos. El conocimiento debe ser parte de lo que nos alimenta como seres humanos y nos ayuda a realizarnos socialmente, a transformar nuestra vida. Incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, la habilidad o la capacidad. En el camino vamos a ir descubriendo nuevas motivaciones, nuevos estímulos para continuar en ese proceso de aprendizaje. A nuevos estímulos, nuevas respuestas, a nuevos desafíos, nuevas luchas en la búsqueda del conocimiento. Y aquí nos surge esta dicotomía, esta comparación entre lo que sería la pedagogía tradicional y la pedagogía crítica actual. La pedagogía tradicional con un modelo rígido, no se puede salir mucho para los lados, sino siempre conducirse con todo lo que ya está escrito, con todo lo que ya está, que es la guía de viaje. En cuanto que la pedagogía actual y ya no trabaja en grupo con todos, sino que tratamos de analizar individualmente a los estudiantes para descubrir sus capacidades, su inteligencia, sus habilidades, sus características propias, ¿no? La pedagogía tradicional valoraba mucho la memorización y la repetición. Y ya actualmente, al nosotros adoptar como mecanismo fundamental en la educación el constructivismo, que buscamos promover el desarrollo del pensamiento crítico, que el estudiante vaya construyendo sus propios conocimientos, sus propias ideas. En la pedagogía tradicional se promueve la obediencia. En la crítica actual, en la pedagogía actual, se busca que los alumnos cuestionen, pregunten, que no se queden callados, que despierten, que generen sus propios pensamientos. En la pedagogía tradicional se busca contribuir
al fortalecimiento de la hegemonía, de que alguien manda y los demás escuchan y obedecen. En cuanto que en este momento hablamos de que los estudiantes deben tener su propio criterio y de que debemos hablar cada vez más de un mundo más justo, donde todas las personas tengan oportunidades, donde todos puedan hablar, puedan opinar, puedan desarrollar sus ideas. Así también en la pedagogía tradicional, vamos a ver que el estudiante se conforma con aquello que está aprendiendo. En este momento nosotros vemos, la pedagogía actual nos hace ver al estudiante como un ser más curioso, constantemente en búsqueda de nuevos conocimientos, de nuevas ideas, promover también la construcción de mentes independientes, de cerebros que sean capaces de generar sus propias conclusiones. O sea, ver al estudiante como un ser capaz de construir sus propios conocimientos. Y se habla de otro elemento más cuando nosotros estamos hablando de la pedagogía actual. Hay términos nuevos que han surgido, que es, por ejemplo, este término de las habilidades blandas. Quiere decir aquellas características que debe tener la persona que está aprendiendo, que está desarrollándose, aquel educando, aquel estudiante, las habilidades que le desarrollan otras capacidades, no solamente leer, escribir, la ciencia, repetir, etcétera, sino acciones, actitudes, comportamientos que le hacen ver como un todo, como un ser integral, con otras capacidades, visto de una manera muy amplia el estudiante, ¿no? Por ejemplo, una habilidad blanda es saber resolver conflictos. Eso no se aprende en un libro, eso se aprende con la vida, eso se aprende enfrentándose a situaciones en las que nos exige comportamientos que nos lleven a resolver situaciones complejas. También otra habilidad blanda muy importante que debemos desarrollar en los estudiantes es la escucha activa. Escuchar para comprender, para entender, para reaccionar adecuadamente. El pensamiento crítico, la reflexión, el manejo del tiempo es una habilidad blanda muy importante. Organizar el tiempo, sistematizar las cosas, ser disciplinado también es importante en este proceso de aprendizaje. La empatía, ponerme en los zapatos de las otras personas para poder comprender su realidad, para poder entender qué es lo que está pasando con ellos. El espíritu colaborativo, saber trabajar en equipo, es fundamental en el tiempo en el que vivimos. El liderazgo, aprender a desarrollar mis potencialidades para, para que yo en este camino de aprendizaje también poder liderar cambios. Y la resiliencia, que significa poder recuperarse, levantarse cuando algo sale mal. Quiere decir, un error no me hunde, una equivocación no me destruye, sino que me levanto y sigo adelante. En este sentido, las características principales de la pedagogía van a ser orientadas a la mejora de la educación, a la interdisciplinariedad, quiere decir poder trabajar varios conceptos, varias ideas, varias ciencias y que todas las ciencias, todos los conocimientos, todas las ideas que voy aprendiendo las pueda relacionar para construir un conocimiento pleno, total, abarcador. También es importante como una característica de la pedagogía la flexibilidad, entender que debemos adaptarnos a los contextos, adaptarnos a las personas, adaptarnos a los medios. Ser flexible nos permite entender la diversidad de personas que existe y la gran riqueza que existe en cada ser humano. El enfoque en el desarrollo integral, no solamente formar a la persona en conocimientos científicos, en teorías, sino formarlo en valores, formarlo con actitudes, formarlo con capacidades, formarlo con habilidades. La aplicación práctica en la pedagogía significa que todos los conocimientos pedagógicos se aplican a la planificación, a la organización, al diseño de programas y de actividades educativas que conlleven a desarrollar un proceso pedagógico adecuado.
Nada es eterno, nada es cerrado al cambio, sino que debemos siempre trabajar en función de adaptarnos a las circunstancias, ser proactivos, crear nuevos caminos, nuevos senderos con objetivos, con desafíos claros. Ámbitos de la aplicación de la pedagogía. ¿Dónde podemos aplicar la pedagogía? ¿En qué espacios se aplica la pedagogía como esta ciencia de la educación? A nivel escolar, lógicamente, en la escuela, que es la enseñanza formal, desde chiquiticos que van al inicial hasta la vida universitaria. Estamos nosotros en el ámbito escolar. El hogar también. Y cuando hablamos del hogar, hablamos de la educación en el hogar, la educación en valores y el apoyo que se debe dar a los niños, jóvenes, adolescentes, etcétera, desde la casa para complementar, ayudar a la escuela que haga su trabajo adecuadamente. La formación profesional es la capacitación de trabajadores en el desarrollo de habilidades laborales y los contextos sociales, en la educación social, en la cultura, en la política. En todos esos espacios, la pedagogía puede funcionar y puede desarrollar todo ese proceso que implica educar, formar integralmente al ser humano. Y concluyo este encuentro con estas dos frases que me parece que son muy interesantes y que tienen que ver con los temas que hemos venido viendo hasta ahora. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Habíamos visto que el conocimiento es infinito. Nosotros somos finitos, tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de adiós, pero estamos constantemente aprendiendo. Y el maestro, el profesor, que no esté abierto a aprender siempre, a aprender donde sea y a aprender con cualquier persona, ha cerrado el camino de su desarrollo. La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola libre para que se desarrolle. Debemos formar gente inteligente, gente libre, gente pensante, gente responsable. Eso significa formar a la persona para la vida y formarlo de una manera libre, independiente, para que esa persona pueda ser dueño de su propio camino, de su propio destino. Ese es el objetivo fundamental de una verdadera educación.